¿Cómo es la llegada de un ateo al plano espiritual? Conozca hoy la historia de Carolina y cómo fue su rescate en las zonas umbralinas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a leer la psicografía de una atea que vagó durante décadas hasta que fue rescatada. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antônio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzecchi. Capítulo 10. Ateísmo. Quantas tristezas, agonias, angústias, perturbaciones y sufrimientos. No sabía ni conseguía entender lo que me estaba pasando. ¿Yo soñaba? Era entonces una pesadilla de la que no despertaba. Hice todo lo que pude para despertar de aquel horrible sueño. Me golpeé la cabeza contra la pared y me pellizqué tanto que me dolía todo el cuerpo. Incluso me metí en el agua. Recordé que mi madre solía decir que el agua despertaba. Entré en una fuente de una plaza y el agua pasó a través de mí y no me mojó. Escuché de un señor que pasaba por allí: «Sal de ahí, la señora está muerta y los muertos no se bañan». Le respondí groseramente y él se rió. «Eres loca, murió y finge no saberlo. ¿Cuánto tiempo mantendrá su ilusión?». Entonces pensé que había perdido la cabeza. Sabía que en la ciudad donde vivía había un sanatorio y fui allí a buscar ayuda. Si estaba enferma, necesitaba tratamiento. Seguí caminando. Llegué frente al gran sanatorio. Estaba cerrado. Llamé a la puerta. Después de esperar unos minutos, un señor apareció frente a mí. Me dio vergüenza. No abrió el portón y no pude ver por dónde salió. Lo saludé y luego le pregunté: «Señor, quiero entrar y ver al médico». «¿Qué es lo que siente la hermana?», preguntó. «Lo siento, no quiero ser descortés, pero quiero darle esta respuesta al médico. Hermana, este es un hospital para personas encarnadas, así que debo saber lo que quieres. Eres muy abusado, y yo no soy tu hermana. Exijo ver a alguien de la junta directiva, y pronto, de lo contrario me quejaré de ti». «Está bien, ven por aquí». Me tomó de la mano y pasamos por la puerta. Grité. A él ni siquiera le importaba. Me llevó a un lugar que no parecía un hospital. Era un salón con muchas sillas y frente a él había una mesa. Mi conductor me soltó la mano y dijo a otro caballero: «Esta señora vino a ser hospitalizada. Es una ilusa. Marcinho, ten paciencia. Le recuerdo que debe tratar bien a todos. Ella me desrespetó. Piensa que porque soy portero, soy inferior. Debe estar acostumbrada a tratar mal a los que considera insignificantes. Esa debe ser la razón por la que estás en esa situación. Pero trataré de ser más educado. Me esfuerzo por ser paciente». El portero se alejó y el otro caballero se me acercó. Sonrió, me saludó y me preguntó: «¿Qué es lo que deseas, la señora?». «¿Eres médico?». «Solo hablo con el médico. Lo siento, es que estoy cansada. Así que, siéntate aquí, sírvete agua fresca y descansa. Tan pronto como sea posible, el médico vendrá a verla». «¿Quedarme aquí, en ese salón? ¿No hay un lugar mejor?». «Desafortunadamente, no», respondió sonriendo y con una expresión amable. Refunfuñé en voz baja. Este hospital era un horror. Qué mal servicio. Bebí el agua, que me pareció muy sabrosa, y me senté. Pensé y llegué a la conclusión de que sin duda sería maltratada allí. ¿Los locos razonan? Estaba razonando, y ciertamente no estaba enferma. Pensé entonces que había venido en el lugar equivocado. Me puse de pie y miré por la ventana. Vi en el patio, con dos ambulancias,
Una de ellas se iba a ir. Salí corriendo al patio tratando de esconderme. Cuando la puerta se abrió para que pasara el vehículo, salí corriendo. Nadie me vio o fingió no verme. Será mejor que me vaya. ¡Qué sanatorio tan desordenado!, exclamé. Cansada y hambrienta, seguí caminando hasta que, aún más exhausta, me senté en un banco en la plazoleta. Cerca había 3 personas que pensé que eran vagabundos, y uno de ellos dijo sonriendo: «Entonces, señora, ¿cómo se siente usted al estar desencarnada?». «Va a moler otro», respondí enojada. «Mire cómo me hablas. Llamaré a la policía», exclamé. Se rieron. «Madame es una bruta. No sabe que las personas desencarnadas no pueden llamar a la policía». «Ah, ya que quieres ser un sabio, explícame, ¿qué es desencarnado y qué es encarnado?», pregunté. Se rieron y uno de ellos me explicó: «Desencarnados somos nosotros los que morimos, o mejor dicho, el cuerpo material se ha ido al cementerio, pero en realidad no hemos terminado y estamos viviendo aquí. Y encarnados somos antes de morir, ¿entendiste?». «No, no es verdad. Juegas conmigo y no te di ese derecho. Terminamos cuando el cuerpo muere. Nos extinguimos. Nada sobrevive. Dios no existe. Todo lo que queda es que digas que has visto a Dios y que has hablado con Él». Dejaron de reírse. Y el que me habló volvió a hablar. Dios está en todas partes, incluso dentro de nosotros, como una expresión de amor. Soy un andariego en el plano espiritual. A mí me gusta vivir así, pero entiendo algunas cosas. Creo que cuando nos hacemos receptivos, sentimos a Dios. Es mejor que revise tus conceptos. ¿Creíste hechos falsos? Todo será más fácil si entiendes que tu cuerpo ha muerto. «Vete al diablo, loco», grité. Salí dejándolos riéndose y me fui a mi apartamento. Otro horror. Subí las escaleras porque por más que apretaba el botón del ascensor, no venía. La puerta de mi apartamento estaba abierta. Mis pertenencias habían desaparecido y otra familia vivía allí. Eran una pareja con 2 hijos. El sonido era fuerte y se reían y hablaban emocionados, refiriéndose a un paseo que iban a dar. «¿Qué está pasando? ¿Estoy loca? ¿Sueño?», pregunté angustiada. Lloré durante horas. La familia salió de paseo y yo me quedé allí solita y sufriendo. Recordé rápido de cuando me sentía mal, del fuerte dolor en el pecho, de haberme caído en la sala, de la empleada que me encontró el otro día, de la ambulancia, de que me pusieron en la camilla y de haber escuchado: «Dona Carolina ha fallecido». Desesperada, quise salir del apartamento y no pude abrir la puerta. Me di cuenta de que estaba atrapada. Fue horrible. Estaba allí, sin poder salir. De nada servía gritar, golpear, nadie me escuchaba. No pude tener el intercomunicador ni el teléfono. Fue un alivio cuando la puerta se abrió y la familia entró. Corrí y me fui. Me paré en el pasillo y me senté en el suelo. ¿Qué hago?, recordé a Magalí, una vecina que se escandalizaba conmigo por ser atea. Muchas veces trató de convencerme que Dios existía. Me paré junto a la puerta de su apartamento. Esperé. No dejaba de pensar en el prejuicio al que siempre me enfrenté por no ser hipócrita y decir abiertamente que era atea. ¿No crees en Dios? ¿No tiene religión?, escandalizaba a la gente. A veces discutía y me gustaba expresar mi opinión. Tenía un vasto conocimiento y me parecía absurdo que personas ilustradas y educadas creyeran en una divinidad. Llegó la vecina. La saludé. Ella me ignoró. En otra situación le diría algunos insultos y me iría, pero entré con ella en el apartamento. «Discúlpeme, Magalí, por entrar así. Es que estoy en problemas». Magalí no me contestó y fue a poner las compras en el armario. Me quedé cerca de ella, que miró el calendario y dijo:
Hoy se cumplen 9 meses de la muerte de Carolina. Aunque ella no creía en Dios, que Él la proteja. Ella oró por mí. Sonó el timbre. Magalí abrió la puerta. Era el portero que traía unos paquetes. Me fui a toda prisa. No quería volver a quedarme atascada. Bajé por las escaleras y me fui a una plaza cercana. Me senté en un banco y pensé, ¿a quién debo acudir en busca de ayuda? ¿Mi exmarido? No, no quiero. A su mujer y a sus hijos no les caigo bien. Entonces, era un idiota. Era ateo y gracias a su esposa se hizo religioso. Para él, todos mis problemas tenían que ver con el ateísmo. Incluso Magalí, para hacerme creer en Dios, trató de engañarme diciéndome que había muerto. Algo me pasa, pero ¿qué será? Sufrí mucho. Algunas personas se acercaron y se sentaron a mi lado para hablar. ¿Me ves? Pregunté. Por supuesto. Eres como nosotros, desencarnada, respondió uno de ellos. Cansada, me quedé callada unos minutos. Luego, le pregunté a la mujer que me había hablado, ¿me puedes llevar a un lugar tranquilo? Quiero pensar. Ven conmigo. Me llevó a un lugar extraño, donde había poca luz. Me sentí como si estuviera en una película de terror. La mujer me dejó en un rincón junto a unas rocas. Aquí puedes reflexionar mucho. Piensa en tu vida y en lo que quieres ahora que estás muerta, pero viva. Estaba solita. En esta rutina en la que veía todo confuso, sentía sed, hambre, frío y mucha tristeza. Llegué a la conclusión de que mi cuerpo había muerto y yo era un alma perdida, de la que tanto me había reído antes. Estoy muerta. ¿Y ahora qué? Me pregunté, lloré, tuve miedo y sufrí. La decepción fue grande. Para mí, moríamos y terminábamos. No existía nada, ni siquiera Dios. Mucho tiempo después, salía de allí, caminaba por la ciudad y volvía a mi escondite en el umbral. Quedaba quieta y muy triste. Un día, hablé con una señora también desencarnada. Fue una decepción. Me quejé. Morí y sigo viva. Creo que eso es maravilloso. No quería terminar. No me quejo de estar desencarnada. Vivo bien sin el cuerpo físico. Me están castigando. No creía en nada, ni siquiera en Dios. ¿Y ahora qué? Yo creo, respondí con sinceridad. Pensé que estaba soñando. Estaba loca hasta que llegué a la conclusión de que mi cuerpo había muerto. Había sido enterrado y todavía estaba viva. Dios me castigó por no creer en él. Creo, amiga mía, dijo la señora con calma, que no creíste en Dios porque no lo entendiste. Nuestro Padre no castiga. Él existe independientemente de si algunos creen en Él o no. Estás sintiendo las consecuencias de tu incredulidad. Le conté a esta señora sobre mi vida. Mis padres decían tener religión, pero no la seguían. Crecí sin dar importancia a los preceptos religiosos. De adulta, me convertí en una atea acérrima. Me casé con una persona sin religión que también se convirtió en ateo. Tuve 2 abortos espontáneos y sometí a un tratamiento para quedar embarazada. En este momento, mi esposo y yo ya no nos entendíamos. Ya no quería quedarme embarazada y terminamos separándonos. Vivía sola en un apartamento y no quería tener más relacionamientos serios. Tuve novios y amantes. Me retiré y viajé mucho. Sentíame bien. No actué con malicia hacia nadie. Incluso practiqué algunas obras de caridad y favores que no costaron nada. Pensaba, ¿por qué hacer algo por alguien? No hay razón para ser caritativa. No puedo privarme de algo ni de horas para ayudar a nadie. No vale la pena. Encarnada, sentía la reacción de la vida egoísta que llevaba. Solo tenía conocidos, no tenía amigos, y mi familia no se preocupaba por mí porque los ignoraba. Mi ex marido tenía su familia.
Hablé durante horas y la señora escuchó atentamente. Cuando terminé, me comentó: Carolina, tú misma has llegado a la conclusión de lo que te pasó. Has recibido la reacción de tus acciones. No le importó por nadie y por eso no recibió ninguna atención. Vivió egoísticamente y recibió indiferencia. No creías que la vida continuaba con la muerte del cuerpo físico y cuando te sucedió este hecho, pensabas que estabas soñando, que estabas enferma y sufrió. ¿Me perdona Dios por no creer en Él? Pregunté. ¿Por qué no pides perdón, Carolina? Cuando reconocemos que hemos cometido un error, pedir perdón es bueno para nosotros. Dios es amor. Él no se ofende si uno de sus hijos no cree en Él. Me arrodillé y llorando pedí perdón. Me quedé así durante unos minutos. Estaba siendo honesta. La señora me ayudó a levantarme. Me sentí bien. Seguí llorando, pero las lágrimas fueron de alivio. Esta señora me llevó a un puesto de socorro. Me encantó esta casa de caridad. Me dieron la bienvenida. Aliviada y agradecida, fui a aprender a vivir desencarnada y a ser útil. Esto sucedió después de 20 años. Sí, he vagado todos estos años y he sufrido mucho. Hoy estoy bien, trabajo y me esfuerzo por dar lo mejor de mí a los demás. Hago tareas en las que aprendo a donar mi tiempo, horas de mi lazer en las que podría salir a pasear o descansar. Al principio fue un sacrificio para mí. Hoy lo hago con cariño. Quiero aprender a amar. He observado que la desencarnación no es fácil para los ateos, porque es en tiempos difíciles cuando exclamamos: "Oh Dios mío", y esta expresión nos da consuelo y la receptividad para recibir ayuda. No creía en la supervivencia del espíritu. Pensé que esta era una teoría irrazonable, fantasiosa y engañosa. Pero mi cuerpo físico murió y sobreviví, y tuve que cambiar mis puntos de vista. Necesité verlo para creer en la espiritualidad. No vi a Dios, pero aprendí a sentirlo. Y para mí, hoy es el ateísmo lo que es fantasioso y engañoso. Carolina. Explicaciones de Antonio Carlos. Carolina desencarnó debido a un infarto. Fue desligada en el velorio por los rescatistas y quedó deambulando confundida y perturbada. Fue después de meses que pudo razonar y comenzó a narrar qué le había sucedido. El sanatorio mencionado es dirigido por espíritas y en su interior hay un lugar para ayudar a los desencarnados, un centro espírita. Ella se quedó atrapada en el apartamento que había tenido cuando estaba encarnada. Esto le sucede a los engañados, a los que no aceptan su desencarnación y no saben cómo atravesar la materia densa. Los desencarnados malvados y juguetones que deambulan disfrutan burlarse de los ilusos, de los que no quieren aceptar el cambio de planes. La señora que la ayudó es rescatista. Independientemente de que uno crea o no que la Tierra es un planeta que gira en el espacio, ella no se detiene, sigue haciendo su regreso, independientemente de los que crean o no. Para el creyente, un punto es un complemento de la letra I. Necesitamos entender a Dios. Si una religión no nos da esta comprensión, busquemos otra. No creer en algo, me imagino que es vivir sintiéndose oco, vacío, y un día los que se sienten así quieran cambiar, van a querer llenar el vacío, encontrar el sentido de la vida. Y Dios lo es, independientemente de que algunos no lo crean o no lo entiendan. He escuchado de muchas personas: si esto fuera importante, Dios me mostraría para que creyera. Si Dios existiera, me probaría. ¿Qué importantes creen que son? ¿Por qué tendría que demostrárselo? Ya no basta, como dicen muchos, la firma del autor en la naturaleza, en el espacio, en nuestro cuerpo físico, perispiritual,
y en la perfección de nuestro espíritu, nuestra invitada era atea. Digo lo era porque, sin la ilusión del cuerpo físico, con la supervivencia del espíritu después de la muerte, se vio obligada a cambiar su forma de pensar, a revisar sus conceptos. Pero todavía no veía a Dios, porque nuestro Creador no es una figura, Él es un ser supremo, la inteligencia suprema, y está en todas partes. Lo entendemos los sencillos, los académicos, todos nosotros, independientemente del nombre que le demos y de la religión que sigamos. El ateísmo lleva a las personas que desencarnan a estar confundidas, a se perturbarem y a sufrir. Muchos piensan que están locos o soñando. Se imaginan muchas excusas para no haber terminado, por seguirem existiendo a pesar de la muerte del cuerpo físico. He visto ateos llegar al plano espiritual con una gran bagaje de buenas obras y amigos que han sido y están agradecidos de haber sido ayudados. Y su perturbación pasa más rápido, pero para otros el sufrimiento es grande. Deambulan durante años en el umbral y en los lugares donde vivieron cuando estaban encarnados. No por castigo, sino por incredulidad, tristemente. Muchos necesitan sufrir para creer. Y el próximo viernes tendremos un polémico video explicando la demanda contra la Federación Espírita Brasileña por adulteración en las obras de Chico Xavier. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.